Este derecho, visto desde un abordaje semántico, consiste en acercarse o hacerse llegar de datos con un conjunto de noticias, ya sean sistematizados o no, y enterarse de determinado tema o alguna materia para tomar una decisión de manera informada. El derecho de acceso a la información se encuentra protegido en el artículo 6º constitucional, que establece que para su ejercicio, tanto la Federación como las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, deben regirse por los principios establecidos en el propio artículo 6º constitucional. En relación con estos principios, este artículo señala que la totalidad de la información en posesión de cualquier autoridad es pública y únicamente podrá ser reservada de manera temporal por razones de interés público y seguridad nacional. En ese sentido, en la interpretación de este derecho debe prevalecer el principio de máxima publicidad. Otro de los principios que rigen este derecho es el principio de gratuidad, cuyo objetivo es evitar la discriminación, puesto que tiene como finalidad que todas las personas, con independencia de su condición económica, puedan acceder a la información, de tal manera que únicamente pueden realizarse cobros para recuperar los gastos de reproducción, envío de la información, o en su caso de derechos por expedición de copias certificadas conforme a las normas aplicables. Por su parte, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en relación con este derecho existe un tercer principio, que es el de buena fe de los sujetos obligados, conforme al cual estas autoridades en posesión de información deben interpretar el derecho de tal manera que lo hagan cumplir y que otorguen los medios de asistencia necesarios a los solicitantes para acceder a la información, además de promover la cultura de la transparencia y actuar con diligencia, profesionalidad y lealtad institucional. Esta pregunta me parece que se contesta con una jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que habla de la naturaleza del acceso a la información como garantías individual y social. En este criterio, el Pleno sostuvo que el acceso a la información es un derecho que se funda en una de las principales características del gobierno republicano, esto es, el de la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia en la administración. El acceso a la información, a diferencia de otros derechos, se distingue por su doble carácter, esto es, por ser un derecho en sí mismo y como un medio o instrumento para ejercer otros derechos. En este criterio, el Pleno sustenta que además de un valor propio, la información tiene un valor instrumental que sirve como base para que los gobernados ejerzan control del funcionamiento institucional de los poderes públicos y en ese sentido se constituye como una limitante a la exclusividad del Estado en el manejo de la información. Así, el acceso a la información como garantía individual tiene por objeto maximizar el campo de autonomía personal, haciendo posible el ejercicio de otros derechos, por ejemplo, de la libertad de expresión, libertad de pensamiento. Por su parte, el acceso a la información como derecho colectivo funciona como mecanismo de control institucional y se vincula con el derecho de participación de los ciudadanos en la vida pública, el cual también está protegido por la Constitución. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, como otros derechos, el acceso a la información no es absoluto, puesto que el artículo 6º constitucional establece limitaciones válidas y legítimas. Una de estas limitaciones es que la información puede ser clasificada como reservada temporalmente, como ya lo mencionamos, por razones de interés público o seguridad nacional, y por otro lado puede ser clasificada como confidencial por referirse a la vida privada o a los datos personales de las personas. En este sentido, el ejercicio del derecho de acceso a la información tiene distintos alcances dependiendo de la información que se pretende acceder, puesto que existe información que potencialmente puede afectar el interés público y la seguridad nacional, y por otro lado puede afectar derechos de terceros, como es la vida privada de las personas, ¿no? Es en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la que se aclara en qué consiste la clasificación de la información, así como el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados para esta clasificación. Además, por mencionar un ejemplo, la Ley General señala que no puede clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Por su parte, en relación con la información confidencial, el artículo 16, párrafo segundo de la Constitución establece que, por regla general, toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales y al acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos datos.
Estos son los llamados derechos ARCO. En relación con estos derechos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la protección de los datos personales es un derecho fundamental que goza de protección constitucional y se encuentra en constante tensión con el derecho de acceso a la información. Me parece importante destacar que con motivo de la reforma en materia de transparencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014, el actual Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales cuenta con la naturaleza de órgano constitucional autónomo especializado en la materia con competencia para conocer de los asuntos relacionados con este derecho, así como en relación con la protección de datos personales, tanto en posesión de autoridades como de particulares. El funcionamiento de este organismo se rige por los principios ya mencionados, además del de legalidad, independencia, imparcialidad, profesionalismo. Además, es importante destacar que derivado de la especialidad de este organismo, el legislador le otorgó a sus resoluciones la naturaleza de vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados, con excepción del consejero jurídico del Gobierno del Ejecutivo, quien podrá interponer el recurso de revisión en materia de seguridad nacional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, debe destacarse que estas resoluciones no son definitivas para los solicitantes de la información o para los titulares de los datos personales, porque conforme a la legislación emitida en cumplimiento de esta reforma constitucional, ellos sí pueden acudir al juicio de amparo ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Suprema Corte, el poder de la justicia.